Mi vida por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 122. La Transfiguración. Volvimos en aquellos días a visitar a mi madre y a mis hermanos, y llegamos de nuevo hasta Nazrat. No fui, digamos así, de visita oficial, sino privada. Lo primero porque en mi pueblo ya era sabido que nunca iba a ser muy bien recibido. Lo segundo porque siempre que pasábamos por allí continuaban mirándome con mucho recelo, y las pocas veces en las que hacíamos alguna visita yo siempre procuraba pasar totalmente desapercibido. Aunque era difícil, pero siempre lo conseguía. Me sentía incómodo, no era mi lugar y no iba a enseñar, sino solamente a visitar a mi familia, a curar a algunas personas de forma aislada. Nuestro pueblo había crecido mucho. Cerca se estaba levantando una nueva ciudad grande, próspera, centro de cultura y comercio, aunque no hebrea, sino una población que debía adoptar las formas de vida y costumbres de los dominadores romanos. Una ciudad que quería reproducir las que existían tanto en Roma como en Grecia, como en otros lugares de nuestro cercano mundo. No era exclusivamente hebrea, como lo podía ser Jerusalén, sino más cosmopolita, en todos los sentidos. Pero para la prosperidad, el aumento del comercio y las ciencias en la Galilea fue positivo, y eso había hecho que Nazrat hubiese prosperado también, porque atrajo a numerosa gente, artesanos, comerciantes, constructores y a toda clase de trabajadores de los que la nueva ciudad necesitaba para ser construida. Esta ciudad se llamaba Séforis. Nuestro pueblo ya no era las 4 casitas de cuando yo era pequeño, sino una población medianamente grande y creciendo, en la que se estaban fomentando toda clase de actividades. Por eso, cuando íbamos por allí algunas veces, podía pasar desapercibido, y esta ocasión fue una de ellas. Salimos de Cafarnaún camino de Nazrat. Aquel día hice el viaje con Johanan, Jacob, Simón, con el niño y contigo. Mi intención era alejarme un poco del pueblo una vez que hubiera visto a mi familia hacia el monte Tabor. Vosotros os ibais a quedar en casa para que el pequeño Johanan pudiera pasar unos días con su abuela y tíos. Nada más llegar les dije a mis 3 amigos que nos íbamos hacia el Tabor. Ellos, como siempre, sin preguntarme nada y la mayoría de las veces sin conocer mis intenciones, se apresuraron a prepararlo todo para el pequeño viaje, aunque no se puede llamar así, porque el monte estaba muy cerca del pueblo. Pero se dispusieron a preparar las mantas, la comida y todo lo necesario para pasar varios días en el lugar que yo decidiera, porque ya conocían mis improvisaciones en estos casos y nunca sabían cuándo íbamos a regresar. Sí les expliqué que yo necesitaba 2 o 3 días de soledad y que les pedía que me acompañaran. Nada más. Salimos hacia el monte y al llegar allí les pedí que me esperasen a mitad del camino que iniciaba el ascenso, que yo subiría solo y luego volvería con ellos. Así lo hicimos. Se sentaron a esperar en un lugar del camino a mitad de la subida. Yo continué solo, porque sentía la fuerte llamada del Padre. Ya por aquel entonces había ido experimentando diferentes iniciaciones, diferentes aumentos en la frecuencia de la energía que me habitaba, de la esencia de esta energía y de la ascensión que producían estos aumentos en mi ser y en el volumen de esta nueva luz que me inundaba. Y sabía que en aquellos días se iba a producir otra de nuevo. Llegué a la cima del Tabor y desde allí pude ver cómo mis 3 queridísimos discípulos se habían instalado a esperar. Me arrodillé, me puse a orar y al momento sentí que una inmensa ola de luz descendió y me envolvió y cubrió por completo. Entré en éxtasis y vi 2 figuras.
dos seres de luz tremendos, resplandecientes, junto a mí. Fueron dos manifestaciones de dos aspectos fundamentales que se iban a materializar con mi labor de aquellos días. La palabra del Padre transmitida a los hombres a través de los seres universales que habían dirigido ya desde tiempos antiguos la evolución de la Tierra, que se encarnaron una y otra vez bajo diferentes personalidades para imprimir en los hombres estas directrices que en cada momento iban necesitando. Se os ha dicho que fueron las almas del profeta Moshe y del profeta Elías, pero esto no es totalmente cierto. Fueron la manifestación del intelecto y de la sabiduría. El uno estaba conteniendo todo el conocimiento de Dios impreso en nuestras sagradas leyes, las que provienen del Padre, su verdad, su unidad, su poder y su grandeza. Leyes inspiradas a la personalidad de Moshe, transmitidas a él para que el pueblo hebreo las conociera y las siguiera cuando la historia de este pueblo estaba en sus comienzos. La otra, la sabiduría. Estaba manifestando esa voz de Dios que había sido comunicada tantas veces a los hombres para señalarles el camino, para anunciarles los acontecimientos que se habían de producir. Era la manera del Padre para hablar con sus hijos, para poder señalarles el camino a través de los hombres elegidos para ello. Y Elías fue el más grande, el más evolucionado de todos estos profetas. Ellos eran las exactas representaciones simbólicas del acontecimiento venidero, manifestado en mi persona, en la que se habían unido estas dos esencias, el conocimiento y la sabiduría, la ley universal, la verdad de Dios y la existencia de ellas en el alma de un hombre elegido por el Padre, a través del cual esta verdad iba a ser comunicada a los hombres. Una demostración de lo emanado de la inteligencia del Padre para ser hecho obra en aquel momento, el Espíritu de Israel, pasado, presente y futuro, que estaba siendo mostrado en aquel momento mediante nosotros tres. Sentí cómo me invadía la luz. Este fenómeno era totalmente visible. Mi cuerpo espiritual superior se manifestó con un halo potente, muy blanco, y la frecuencia de la vibración que se produjo en aquel punto de la tierra fue muy elevada. Oí la voz del Padre diciendo, anunciando a los hombres que me escucharan, llenándome de paz, de fuerza. Y pasados unos minutos la luz se fue mitigando, fue perdiendo su potencia hasta volver a quedarme solo, en medio de aquel monte, lleno de amor, en plenitud, en unidad total con el Padre, sintiendo su unión conmigo, indisoluble. Hasta pasadas unas horas no fui capaz de salir de mi estado y comencé a bajar hacia mis amigos. Les encontré asombrados o más todavía maravillados. Me miraban con caras de asombro, porque también es cierto que yo estaba reflejando en el rostro todo el prodigio que acababa de acontecer. Nos sentamos todos juntos, y entonces Simón, que era todo sorpresa, me dijo: «Señor, lo hemos visto todo. Hemos visto que no eras hombre, que eras todo luz, tu cara y tus vestidos. Hemos visto a los profetas junto a ti. Esto es el cielo, Rabí. Vamos a plantar aquí nuestras tiendas y nos quedamos». Y el pobre lo decía con razón, porque lo que ellos habían interpretado como las figuras de Moshe y de Elías, tal como se os ha transmitido, no fue exactamente eso, porque efectivamente habían visto tres entidades en el monte: la luz de la sabiduría, la luz del intelecto y la mía. Y la energía de Dios que se había instalado, que había bajado hasta allí, era tal que se extendía por todo el entorno de la cima del Tabor, e incluso llegaba hasta el lugar en donde ellos estaban sentados y se podía sentir. Podían vivir envueltos en ella, sintiendo la inconmensurable paz que proporciona esta esencia divina, el inconmensurable amor y la enorme sensación de bienestar físico y emocional. Y se sentían tan bien
que no querían irse de allí, cosa que no era de extrañar, porque Dios bajó su cielo a la tierra en aquellas horas y se podía experimentar lo que se experimenta cuando el ser humano ya no está encarnado y participa de esta plenitud universal. Yo le sonreí con cariño porque el pobre estaba impactado. Cuando estaba hablando, temblaba. Y cuando todavía estábamos conversando, es cierto que sobre nosotros volvió a manifestarse una nueva ola de energía, de luz, y todos pudimos oír la voz de Dios diciendo, como yo la había escuchado antes, este es mi Hijo amado, escuchadle. Al igual que se oyó en el jardín cuando Johanan me bautizó. El Padre siempre insistía y recordaba quién era yo, con las mismas palabras. Los tres se asustaron, porque nunca habían vivido tan de cerca una manifestación del ser de Dios tan intensa. Y es cierto que se postraron a orar hasta que les tranquilicé y pude decirles que no tuvieran miedo, que irían procesando todo aquel suceso, pero que bajo ningún concepto podían decirlo a nadie, solo después de mi muerte, cosa que ellos obedecieron y nunca comunicaron a ninguno de nuestros más cercanos. Simón me preguntó qué significaba lo que estaba escrito sobre Elías, anunciando que para que se produjera la venida del Mashiach, para que tuviera lugar el tiempo de la redención, antes debía venir el profeta, y les expliqué que Elías debía anunciar los caminos del enviado, que esto era necesario como una señal de lo por venir tras él, y que ya había venido, ya había cumplido su misión, que se había encarnado en la persona de mi amado primo Johanan, quien había pasado su tiempo enseñando y anunciando junto al jardín, que no había sido reconocido y había sufrido el odio y el rechazo de los hombres. Al igual que iba a suceder conmigo, las almas de Johanan y de Jacob comprendieron todo lo que les quise decir, todo el simbolismo de lo que habían visto. La de Simón también, aunque él era mucho más de tierra y necesitó más tiempo. Regresamos a Nazrat y allí os encontré, a mi familia, a ti y al niño. Vi tu cara, Miriam, cuando me viste y supiste que algo trascendental había pasado, porque comprendiste que aquella transfiguración era el preludio de tantos acontecimientos como habían de producirse. Supiste que Dios me había dado otro impulso para llegar hasta el desenlace, y abrazada a mí, lloraste y dejaste salir todo el amor, la emoción y el dolor de tu alma, al ser más consciente tu conocimiento de la tarea y del ser de tu esposo. Con todo mi amor, Yeshua.